Como mencionaba, ya estamos listos para poder iniciar con el tema del día de hoy de prisioneros de guerra. Esta es una, por así llamar, una serie que hemos estado hablando, una serie de temas relacionados a lo que son los desafíos de la guerra espiritual. Realmente ese es el punto principal del cual iniciamos hablando acerca de lo que son estos temas, como lo que es la prudencia, abordar la guerra espiritual y otros puntos que hemos estado tocando, como también lo es las estrategias de guerra, las estratagemas y demás. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener, ser muy conscientes y muy claros, es de que esta guerra que estamos viviendo es difícil. Por eso el título es la serie es Desafíos de la Guerra. Un desafío es algo difícil de sobrellevar. Pero antes de entrar en detalle en el tema, vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos ayude y podamos comprender lo que Él nos va a tratar o nos quiere tratar de decir el día de hoy. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de que nos ayudes, nos hables, nos rescates y nos fortalezcas, que nos ayudes a entender y nos ayudes a habitar confiadamente en tu paz, en tu fidelidad y en tu verdad. Sé tú nuestra fortaleza, sé tú nuestra torre fuerte, sé tú nuestra guianza, sé tú nuestro Dios y nuestra salvación, y permite que podamos entenderte y que nuestra mente esté enfocada en tu palabra y podamos ser atentos y no ser tardos para oír, ni olvidadizos para oír. En Cristo Jesús damos las gracias a ti porque tú eres fiel, porque tú eres Dios, porque tú eres hacedor de maravillas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, como mencionaba anteriormente, hay una importancia de lo que es la guerra espiritual, que ya mencionamos de que no es solo una guerra en el sentido defensivo, como en muchos casos hay personas que lo mencionan, que eso en dado caso cuando lo mencionan involucra a Efesios capítulo 6, pero hay otro aspecto que es las armas de nuestra milicia no son carnales, y esas armas habla de un sistema ofensivo. También la Biblia a veces menciona, dice, tomar las armas de la luz. Entonces nosotros va a haber un momento donde Dios nos va a llamar a la guerra, que realmente no significa necesariamente que ya estemos en una guerra ofensiva, por así llamarlo, pero sí nos va a comenzar a llamar a esta guerra ya ofensiva. Ya es un llamamiento, como la Biblia misma lo menciona, que inclusive cuando iban a la guerra los israelitas tenían que cumplir con cierta edad para poder meterlo dentro de la guerra, caso contrario no se podía. Entonces, cuando hablamos de guerras, regularmente en sí mismo, cuando hablamos de guerra en el aspecto espiritual, hablamos acerca de victorias, hablamos acerca de que Dios nos apoya, que la presencia de Dios va con nosotros. Pero muy poco hemos hablado acerca de las consecuencias de esas guerras. Y una de las consecuencias de la guerra en sí mismo es de que, y es algo que yo le digo a las personas cuando a veces les hablo de guerra espiritual, es de que en una guerra hay muertos, y en una guerra hay heridos, y en una guerra hay prisioneros. Y lo menciono porque las personas a veces han tomado la guerra espiritual como que fuese un juego, o como que fuese una especie emocional de hacer las cosas, o en otros casos no le ponen y prestan atención a esto, y por muchas razones pues eso involucrará en diferentes problemas. Y es algo real en las guerras, tanto Primera Guerra Mundial o en otras guerras mundiales, que inclusive hay una ley para los prisioneros de guerra, que si no estoy mal es el convenio de Ginebra, si no estoy mal, que le mencionaron en ese convenio, habla de muchas cosas con relación a la guerra, y entre una de ellas es el trato que se va a tener con los prisioneros. Entonces es común realmente en las guerras que va a haber prisioneros. El problema está de que nadie quiere ser un prisionero, y eso es lo que vamos a hablar hoy. En parte lo que involucra la relación con los prisioneros de guerra. Entonces, para avanzar, vamos a leer lo que ya hemos hecho, pues realmente leer palabras para poder tener un mayor entendimiento de las cosas. En este caso, pues la palabra prisioneros de guerra sí aparece en la Biblia, realmente solo aparece una sola vez como esa frase o estas tres palabras, prisioneros de guerra. Y aunque no lo menciona con varones, sí lo menciona con mujeres. En varios casos sí se menciona, por ejemplo, que capturaron a Lot como prisionero y a su familia. Pero la palabra como tal, prisioneros de guerra,
únicamente sale en Génesis 31:26 y dice de la siguiente manera: y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Entonces quiero mencionar, pues con esto menciono de que sí es algo que está en la Biblia como tal ya muy, por así decirlo, muy claro en esos términos escritos, y que es parte de lo que se vivía anteriormente. Regularmente cuando vemos mucho el Antiguo Testamento, se ve que hay muchos combates entre pueblos, muchos conflictos entre naciones. Tal vez no lo vemos tanto en el Nuevo Testamento porque ya era, por así decirlo, una sociedad sí enfocada en guerras, pero ya conquistadas por el Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano ya tenía conquistado muchas cosas. Por eso tal vez no se ven como que tantas guerras en lo que vemos nosotros con relacionado al Nuevo Testamento. Pero el concepto que Pablo tomó de lo que correspondía a la armadura de Dios era prácticamente lo relacionado a una armadura romana. Inclusive la estrategia que ya mencionamos, que junto con la armadura está la estrategia, también se tomó de ahí. Entonces, ahora, para seguir avanzando y ir viendo en palabras para entender esto, ya hemos mencionado y vamos a repetirlo claramente, la palabra que es desafío. Dice que desafío es una acción de desafiar. También lo que es desafío es una situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Esto quiero que tratemos de remarcarlo. La guerra espiritual es una situación difícil y peligrosa con la cual nos vamos a enfrentar. La guerra espiritual no es fácil. No lo digo para asustar, lo digo para que nos preparemos. Recordemos de que hay una cita en la palabra donde dice: he aquí delante de un año se levantará el rey de Siria contra ti, así que prepárate para enfrentarlo a la guerra. Entonces, la idea es de que nosotros no tomemos a la ligera la guerra espiritual, no lo tomemos como un juego, no lo terminemos como algo emocional, sino tomarlo como realmente una situación difícil y peligrosa, por lo cual cuando es algo difícil y peligroso, nos armamos de valor y nos preparamos. Por eso a Josué le dijeron: esfuérzate, Josué, y sé valiente, para que él pudiera tomar posesión de las tierras que Dios le había dado, porque no era de que él no las iba a pelear, no es como que Dios solo aquí están aquí están las tierras y listo, sino que él tuvo que esforzarse, tuvo que pelear, tuvo que seguir instrucciones de Dios para poder alcanzar estas victorias a través de la guerra, y no le fue fácil. Mayormente se ve en el libro de Josué cómo fue que le costó, por así decirlo, y algunos otros tal vez errores que pudo haber cometido Josué en situaciones, pero de eso vamos a ir a hablar despuesito. Ahora, guerra: lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante las cuales se producen diversas batallas. 2. Lucha o disputa continuada entre personas que pueden dar lugar a actos violentos. ¿Sí? Ahora, prisionero. Esto ya, ahorita ya, hablando de esto, lo anterior era basado en desafíos de la guerra. Ahorita ya es como las palabras relacionadas al tema del día de hoy. Y una de las palabras es prisionero. Dice que el prisionero es una persona que está privada de libertad por haber sido, aquí da las razones por las cuales fue privada de su libertad, capturado por un ejército enemigo. Y luego dice por haber sido secuestrada o por otros motivos que no constituyen delito. Ok. Punto 2. Persona que está dominada por una pasión o por una emoción. Y se ha dado, o sea, como sabemos, hay palabras que son sinónimos o similares. Estas palabras son cautivo, preso, presidiario, recluso, encarcelado, detenido, arrestado y penado. Ahora, basado en lo anterior, ese está dando un concepto general acerca de prisioneros. Pero cuando nosotros vamos ya a ver al diccionario Cambridge de lo que significa un prisionero de guerra, ya la palabra generalmente, específicamente relacionado a prisionero de guerra, dice lo siguiente: un miembro de las Fuerzas Armadas que ha sido capturado por fuerzas enemigas durante una guerra. Esto ya sería el concepto preciso, basado en el diccionario Cambridge, de lo que significa un prisionero de guerra. Ahora, conforme se da relación, se ve en el Convenio de Ginebra, y pues esa información que lo tiene con el Convenio de Ginebra, también aparece en Wikipedia, es de que las personas desarmadas
o no combatientes capturadas en tiempos de guerra no son consideradas prisioneros de guerra. Entonces aquí es donde ya vemos la separación, donde no es lo mismo una persona que fue prisionera a causa, por ejemplo, de robar un tomate, robar un automóvil, o qué sé yo, matar a alguien. Esa persona se vuelve una prisión, lo meten en prisión, pero no es prisionero de guerra. No está establecido él como un prisionero de guerra. Está establecido un prisionero porque cometió un delito. O como ahí mencionamos de que una persona la pueden secuestrar y estar presa, pero no es prisionero de guerra. En el contexto del cual vamos a hablar hoy, de lo que se quiere transmitir el día de hoy, es hablar específicamente de los prisioneros de guerra, ya que inclusive la Biblia habla de muchas prisiones. Por ejemplo, hay personas que están en prisiones de amargura. Por ejemplo, Juan estuvo en el Apocalipsis, estuvo preso en la isla de Patmos. Pablo también estuvo en prisiones. Podemos ver también, por ejemplo, a Filemón, a Onésimo, que también está en prisiones. Y podemos ver constantemente que la Biblia se habla de diferentes de prisiones, inclusive cuando van a la guerra y agarran a personas, a mujeres y niños, y se los llevan prisioneros. Pero ellos no son constituidos como prisioneros de guerra. Según lo que mencionamos aquí en el diccionario de Cambridge, es cuando una persona con un arma que es de las fuerzas armadas de una persona, de una nación que combate contra otra nación, si esas personas en combate son capturadas, ellos sí son catalogados como prisioneros de guerra. Y esto es muy importante a resaltarlo por el hecho de lo que hablamos de la guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual, no es lo mismo de que alguien venga y que esté pecando constantemente y que después sea preso de esos deseos, como lo vimos en la definición. Que la persona sea cautivada, sea tomada y sea aislada o prisionera de un pecado. Él no sería un prisionero de guerra. Él, a causa de sus delitos, de la necesidad y demás, fue llevado cautivo, fue llevado preso. Tampoco estamos hablando de la prisión en el sentido como la Biblia menciona, de que dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas a tus hermanos, no sea que se le avise el alguacil te tome y te lleva a la cárcel y estarás ahí hasta que pagues el último cuadrante. En el sentido de que a causa de la falta de perdón, lo tuvieron que meter preso por un momento. Esas prisiones, o por ejemplo, si alguien viene y predica el evangelio y lo mete en una cárcel, eso no es un prisionero de guerra en el aspecto que vamos a hablar hoy. Esos son prisiones de otras índoles, del cual no es lo que queremos o vamos a mencionar el día de hoy. Son situaciones que están pasando o que van a pasar, pero que no entran bajo el contexto de prisionero de guerra. Cuando hablo de prisioneros de guerra, se da el caso de que cuando se entra en batalla espiritual, llámese en el sentido de que Dios ya llamó a la persona a esa milicia. Ya hemos mencionado de que la Biblia menciona que hay una cierta edad que se mencionaba a los judíos para que pudieran ir a la guerra. Inclusive actualmente en las diferentes naciones, por ejemplo en el caso de Ucrania y Rusia, se miraba de que estaban reclutando a personas y media veces las personas si eran mayor de edad o por ejemplo ya cumplían 18 años o 21 años, ya eran candidatos para poder alistarse para el ejército del país. Por lo cual tanto creo que en Rusia y en Ucrania hubieron migraciones masivas porque no querían entrar a la guerra, porque sabían de que si entraban a la guerra o podían morirse, podían ser heridos o inclusive ya sea de gravedad o inclusive estar presos o aprisionados en esta guerra y sabe cuándo van a ser liberados, ya que pues no significa necesariamente de que las personas en la guerra son bondadosas. Inclusive por esa misma razón se establecieron estos convenios de Ginebra y algunas otras cuestiones o estos otros tratados o acuerdos en la guerra para por ejemplo no entrar o sea, saber cómo tratar bien a los prisioneros de guerra. Realmente ese es el aspecto de lo del tratado de Ginebra, de tener ciertas características que por ejemplo por lo menos le tengan comida o ciertos aspectos que no se sobrepasen en otras cosas, o según mal recuerdo, como a veces han visto que cuando están los soldados, ellos tienen una como
como un collar o algo que les cuelga en el cuello donde tienen ellos datos del nombre, de inclusive qué escuadrón pertenecen, o etcétera. Esa información, inclusive en el Tratado de Ginebra, según lo poco que leí, la información que tomé, inclusive no se tienen que quitar eso. Y algunas otras cuestiones que establecen esos tratados con respecto a los prisioneros, porque saben las personas de que hay una crueldad que las personas pueden tener y que pueden ejercer. Entonces es muy, muy difícil realmente esta situación con los prisioneros de guerra. Espiritualmente no hay tratados realmente de los prisioneros de guerra en sí mismo. Pero sí se dan los casos de que las personas han sido prisioneras de guerra. Vuelvo a repetir, no en el sentido del sistema cotidiano, del hecho de defendernos de las artimañas del error o defendernos de las acechanzas del enemigo, sino en el sentido del cual Dios nos puede haber llamado, inclusive hagamos de cuenta que nos puede haber llamado a orar por cierto país, o Dios nos hizo un llamamiento de, por ejemplo, ir a tal nación a predicar, o el Señor hace un llamado de nosotros hacer campañas evangelísticas, o algún otro tipo de lucha donde el Señor me dice, mira, yo necesito que ores por él para que él sea salvado. Entonces Dios ya nos entra en una dimensión de guerra espiritual que en cierto punto, cuando somos niños espiritualmente, no tenemos ese tipo de guerras. No, o sea, sí tenemos situaciones difíciles en el sentido que el enemigo nos ataca, pero no es lo mismo que nosotros estemos en una guerra. Y no todas las personas realmente viven en ese nivel de guerra. Las personas piensan que viven en ese nivel de guerra, pero no es así. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace a veces es cuidar a la persona que va creciendo. Como lo que menciona, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando Dios no quiso pasarlos, cuando estaban en Pijarirot, junto al Mar Rojo, Dios no quería que ellos se movieran. O sea, ellos podrían haber rodeado el mar, pero al rodear el mar se iban a topar con otras naciones y automáticamente iban a entrar en guerra. Entonces, Dios no quería que ellos automáticamente entraran en guerras por el hecho de que, bueno, estoy saliendo de Egipto, está pasando que lo que está pasando, me está persiguiendo Egipto, y que ahora yo me vaya a pelear con los filisteos, y luego de pelear con los filisteos me vaya a pelear con otra nación, y luego con otra nación, era hacer desfallecer el ánimo del pueblo. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, en muchos casos Dios no nos va a meter en guerras espirituales. Dios no nos va a echar bueno, ya me conociste, te meto en una guerra espiritual. Sí vienen conflictos, sí vienen situaciones difíciles, sí vienen como ese sentido de batalla que podemos tener, pero no en el sentido de una guerra, en el aspecto que ya Dios me dio mis armas, me dio un uniforme y andaba a pelear en ese sentido. Y vuelvo a repetir, en mi caso personal yo lo viví. O sea, yo no viví en el sentido cuando me convertí cosas difíciles o cosas duras o cuestiones de que yo sabía que estaba en una batalla, sino que fui creciendo y mientras fui creciendo después Dios ya fue colocándome en batallas o en situaciones de guerra, la cual a veces uno ni siquiera puede dormir, porque si uno no ora o inclusive hasta tarde, uno no va a sobrevivir. Sabe que uno puede caer en pecado, puede caer en muchas situaciones muy complicadas que tal vez no voy a detallar ahora, o inclusive se le puede mostrar a uno ahí entidades de tinieblas y un montón de cosas un poco extrañas, pero lo que sí es entendido de que no todos están metidos en ese ámbito de guerra, y eso únicamente lo va a llevar la madurez. Dios, cuando vea que una persona es madura y que puede sobrellevar la guerra, lo va a meter en una guerra. Y puede ser que ya nos avisó, pero no nos hemos dado cuenta. Inclusive puede ser que nos diga que nos preparemos para la guerra, pero nosotros no hacerlo. Y por eso siempre he resaltado el aspecto donde dice, prepárate porque aquí dentro de un año el rey de Siria se levantará contra ti. Entonces, Dios nos habla, nos dice que en un momento vamos a entrar en una guerra espiritual y por eso nos capacita. Hay un error que sí se presenta en muchas congregaciones, y es que envían a la gente a la guerra. Ellos los están viendo en la guerra, y creo yo que regularmente son dos tipos de congregaciones principales. Una de ellas es la que regularmente involucra lo que son las células o lo que son las casas discipulares, lo queremos llamar así, que van relacionados G12, D12 o grupos celulares o iglesias celulares.
Porque lo que hacen es dar una capacitación a la gente de 3 meses o de inclusive un año, con clases acerca de cómo tratar a los demás, medio disque hablar de la Biblia. Y inclusive en ese año que ellos están tal vez aprendiendo algo supuestamente de liderazgo o de medio que apenas si ojean la Biblia, o tal vez si la ojean, es decir, ya los metieron a que ellos tengan un grupo de células en las casas y que ellos evangelicen, prediquen, y prácticamente lo que están haciendo es como darle una mini iglesia a la gente, sin ellos entenderlo, sino que le dicen, tienen una célula. No tienen una iglesia, sino que tienen una célula. Que prácticamente yo lo veo como que fuera realmente una iglesia, solo que no de 100 miembros, como lo puede tener la iglesia principal, o 1000 miembros, sino que de 2, 3 miembros. Pero la Biblia dice, si 2 o 3 estuvieran reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Y ya los están lanzando realmente a que ejerzan en ese dominio o en esa forma, y realmente ya los están echando a la guerra. No los capacitan, no le dan las armas espirituales. Simple y sencillamente, no, el Señor quiere que lo hagas, y ahí van. Y las personas ya están entrando en esas batallas, ya están entrando en esas guerras y no saben a qué están siendo expuestas. Lo menciono porque yo estuve en ese tipo de iglesias cuando recién empecé en el Evangelio, y me di cuenta de varias cosas, porque era que los líderes eran tan rotativos, porque era de que de repente una persona duraba un tiempo, después caía, y un montón de cosas que se miran en esas células. Por supuesto, algunas iban a ser sobrevivientes por lo mismo, porque aprendieron a sobrevivir. Dios los ayudó, vieron la manera de cómo hacer para sobrevivir. Pero no significa que fuera la manera correcta. Inclusive la persona puede haber sido un sobreviviente en el sentido de que oró, luchó, creyó que eso era lo correcto, inclusive creció de esa manera y estableció su propia iglesia, por así llamarlo, o él la puso, o Dios le dijo, qué sé yo. Y cuando Dios la tiene, él establece bajo los mismos parámetros que él se formó y piensa que así es, cayendo en el mismo error de echar a la gente otra vez a la guerra sin darle un armamento, sin darle una preparación, sin explicarle cómo está la situación aquí. El segundo tipo de congregaciones que a veces se ve es la congregación que le dicen a cada rato a la gente, sirva, y sirva, y sirva, y sirva, y sirva. Y es como le estuviera diciendo a la gente, enlístense a la guerra, enlístense a la guerra, enlístense a la guerra. En lugar de enfatizar de que ellos busquen una comunión, ellos busquen una doctrina básica, ellos busquen una preparación de intimidad primero, y que sea el Dios el que elija cuándo van a servir. Y creo yo, unas situaciones que quieren que sirvan, uno es por el hecho de que necesitan cosas para el templo, es como lógico, ¿verdad? Que hay cosas que hacer, hay sillas que poner, hay que limpiar, la gente comienza a crecer y demás cosas, es parte, pero también creo yo que ya es una doctrina saducea, que solo los involucran a servir y no a entrar en comunión. Yo le llamo la doctrina de templo, la doctrina saducea. Entonces, por esas muchas razones, la gente está entrándose en guerras, y al entrarse en guerras, pues tiene el problema de que va a entrar en esta situación de volverse un prisionero de guerra, porque se están enlistando ya. Entonces, el enemigo no ve las cosas como nosotros lo vemos, o inclusive Dios no ve las cosas como nosotros lo vemos. Nosotros tenemos una doctrina, el enemigo tiene su doctrina, el enemigo sabe cosas, ¿me entiendes? Si uno viola eso, el enemigo tiene toda la facultad de atacarnos. Es, por así decirlo, es como, voy a poner un ejemplo. La Biblia menciona, dice que el enemigo está como el león rugiente viendo a quién devorar. Si el enemigo está a la puerta y yo abro la puerta, va a ser lógico que me va a agarrar de una mordida, porque me salí de la casa y el león está esperando a la puerta y tal vez acostado o atento a que alguien salga para comérselo, por así mencionarlo. Entonces, por eso dice que el diablo está como el león rugiente viendo a quién devorar. Está acechando, el pecado está a la puerta. Entonces, por esa razón es de que si nosotros violamos ese paso de abrir la puerta y salir a la calle, por así mencionarlo, estamos exentos a que nos coma el enemigo. De igual manera, si hay un lugar donde es muy peligroso en la madrugada, si alguien se sale de la casa y va caminando en la calle,
les van a robar. La misma persona se está exponiendo. La otra persona no le va a decir, mira, te dio permiso tu papá para que te salieras, ¿verdad? Si no es así, no te robo. Él no lo va a ver de esa manera. De igual es el enemigo. El enemigo dice, bueno, esta persona se salió del parámetro de Dios, ataquémoslo. Esta persona está metiéndose en una guerra espiritual en desobediencia, ataquémoslo. Se está metiendo con nosotros. Inclusive si una persona bajo los mismos derechos, en el sentido de la obediencia que Dios lo manda a generar una guerra, por así llamarlo, el enemigo dice, bueno, nos están también atacando legítimamente. Tampoco el enemigo se va a quedar con brazos cruzados. Independientemente si es en obediencia o en desobediencia, el enemigo va a atacar. ¿Me entienden? Así de sencillo. Va a tener mayor posibilidades de ganar al enemigo estando nosotros en desobediencia que estando en obediencia. Y eso ya lo hemos visto en la palabra, cuando inclusive capturan el arca del pacto, a causa que ellos llevaron el arca sin pedirle al Señor guianza, ellos bajo su propio concepto, su entendimiento, el arca fue tomada, fue llevada con los filisteos, y eso se volvió lo que se conoce como el Icabod, o ellos perdieron su gloria. Entonces, basado en esto que estamos mencionando, y el punto principal es no llegar a caer en este punto de prisioneros de guerra. Por esta razón fue que hemos visto diferentes temas a lo largo de este año acerca de lo que es una guerra espiritual, lo que son los enemigos, cómo abordar la guerra espiritual, las estrategias de la guerra espiritual, la prudencia en la guerra espiritual, las estrategias en la guerra espiritual, las estratagemas y algunas otras cosas que hemos mencionado. ¿Para qué? Para todo esto, evitar que nosotros o muramos o salgamos heridos, o que nosotros nos convirtamos en prisioneros de guerra. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros, es lógico que el enemigo tiene experiencia en guerra espiritual. El enemigo como tal, las tinieblas, ellos ya tienen experiencia en guerras. Ellos ya han peleado batallas. Inclusive ya han peleado batallas. Es más, en el libro de Daniel se muestra que el príncipe de Persia estaba deteniendo a este mensajero que iba a hablar con Daniel, y luego llega Miguel para hacerle frente a este príncipe de Persia y que pudiera llevar el mensaje. Entonces ellos están constantemente combatiendo. Es decir, que nosotros al combatir con el enemigo tenemos todas las de perder. Alguien dirá, no, es que yo estoy con Dios. Sí, Dios está con nosotros y Dios nos protege. Por eso Dios nos dice cuándo hacer las cosas y cuándo no hacerlas. Si nosotros nos metemos a hacer cosas que no debemos, vamos a tener todas las de perder, porque estamos peleando con gente que es experta en guerra. Nosotros no somos expertos en guerra. Nosotros pensamos que estamos ganando guerras espirituales y no es así. Estamos a veces sobreviviendo, ni siquiera estamos ganando, estamos sobreviviendo a las cosas. No es lo mismo sobrevivir a ganar. Entonces, con todo esto quiero resaltar de que si nosotros no somos cuidadosos en ser prudentes, en ser obedientes, estamos a un paso de ser un prisionero de guerra. Inclusive, si una persona tiene una expertise, tiene una experiencia amplia en guerra espiritual, tampoco lo excluye de que esa persona pueda ser prisionero de guerra. Los prisioneros de guerra realmente pueden ser unas personas muy hábiles. Inclusive estaba viendo el caso de un piloto que era muy hábil, que era muy inteligente, inclusive tenía un alto cargo, pero aún así fue llevado prisionero de guerra en una cárcel prácticamente antifugas, por así decirlo. Entonces, cualquier persona está exento a ser prisionero de guerra. Lo que nos va a librar a nosotros realmente de evitar ser un prisionero de guerra es que seamos obedientes o que seamos prudentes. En el caso de David menciona que David era muy prudente en la casa de Saúl. Es decir, que él no solo se fijó en la prudencia, él buscó ser muy obediente. Ahora, cuando hablamos de prisioneros de guerra, recordemos que el trato de los enemigos hacia aquel que es prisionero no es que se vayan a hacer amigos. Si lo vemos en una guerra normal, no es que necesariamente, mira, te voy a prender la tele para que la miren. ¿Me entiendes? O sea, inclusive con estos tratados, hablan acerca de un prisionero, ellos les pueden dar comida, pero también los pueden poner a hacer una hora forzada y con un trabajo laboral de 8 a 5, 8 a 6. Es decir, no es que van a estar solo en una celda sentados.
les pueden dar trabajo forzado, le pueden golpear, los pueden insultar. Ahora, cuando no hay tratados, en el sentido, creo que Japón no firmó ese tratado, ellos tal vez golpeaban, azotaban, torturaban y hacían una cantidad de aberraciones o abominaciones con ese tipo de personas y no les daban ni siquiera libertad. Otras personas dicen que buscaban suicidarse, no querían comer. Entonces era un aspecto muy difícil. Y ahora trasladándolo un poco más allá al ámbito espiritual, es un poco complicado porque no es fácil de darse cuenta cuando alguien es un prisionero de guerra. Inclusive el problema con los prisioneros es de que inclusive la nación se puede olvidar de los prisioneros, o la nación en sí puede ser que no sabía de que había un campo de concentración donde habían prisioneros y por consecuencia nunca los fueron a rescatar porque no sabían que estaban ahí, no sabían que estaban en ese lugar. Puede ser que se movieron del lugar, ¿verdad? Puede ser que ya sabían que estaban presos en un lugar, pero luego se mueven a otro lugar y ya no saben la ubicación de donde estaba. Entonces, esa incertidumbre como tal se está dando en la iglesia, se está dando en la vida cristiana, se está dando nosotros como creyentes o como parte de las Fuerzas Armadas o de un campamento espiritual. Lastimosamente, vuelvo a repetir, es muy difícil de examinar o de ver. Y aquí quiero entrar al punto de que voy a poner el primer caso que hablé acerca de las células y de ese tipo de iglesias donde es regularmente celular o se generan con células. Y es el hecho que como los meten a la guerra, yo he conocido personas, es decir, cuando yo hablo de prisioneros de guerra, tal vez yo no he sido un prisionero de guerra, pero sí conozco personas que me doy cuenta ahora que han sido prisioneros de guerra. Y el problema con el prisionero de guerra es de que él pudo haber alcanzado una estatura alta en Cristo Jesús. Y por ejemplo, una persona que conocía, pues él dice que él se entregaba a estas células, él se daba, él predicaba, inclusive había sanidades, liberaciones y un montón de cuestiones. Pero ¿qué pasó? Como la situación espiritual era muy carnal, los miembros de la misma iglesia comenzaron a humillar a la persona, insultar a la persona. Inclusive ellos sabían, los miembros de la iglesia, que le estaban haciendo daño a esta persona y se lo dijeron inclusive a la otra persona. Pero la persona tal vez no sé si por mantener la fidelidad, por mantener la constancia o porque Dios tal vez pensó que lo quería dejar ahí, no logró comprender del todo, pero la persona por tanto daño que le hicieron en su corazón, por toda esa manipulación o todas esas ofensas y demás, la persona prácticamente terminó dejando el evangelio. Y para mí él se convirtió en un prisionero de guerra. Prisionero de guerra no porque él se fue porque quería pecar, no porque él cometió un error, ¿me entiendes? Sino porque la guerra fue tanto que no la pudo sobrellevar y fue prácticamente capturado por el enemigo. El enemigo se armó tanto de tantas cosas, de armamentos, de formas, de ataque, de estrategias para destruirlo, y lo logró. Y este tipo de personas que son prisioneros de guerra, no es que los veamos en la calle que ellos quisieran estar pecando, lo están haciendo porque fueron capturados, fueron presos. Y no es como que ellos quisieran deleitarse en esos pecados, sino que ellos, fueron capturados. Es como que alguien lo mete en una celda. La persona quiere salir de la celda, pero no hay manera que salga porque está preso. Aunque él usa su fuerza bruta, el metal que está ahí lo retiene. Entonces estas personas que son capturados de guerra son personas que inclusive tal vez ni siquiera quieren pecar, no lo quieren hacer. Están pecando porque no tienen de otra, no hay una alternativa más. Y en este caso, esta persona que menciono, o este ejemplo que mencioné, pues le ha pasado, pues me imagino que a muchas personas. Y ellos quisieran regresar, pero como están presos no pueden regresar. Lastimosamente, en el Evangelio, por las corrientes teológicas o por otros entendimientos, cuando la gente ve a personas así, es decir, que de repente predicaban, profetizaban, enseñaban y eran personas muy dedicadas, como ya también puedo mencionar que sanaban o algo más, entran palabras como las siguientes. La persona puede decir, es que, como dice la Biblia,
es que ellos no permanecieron porque no eran de nosotros. Y tomando en cuenta así como que ellos pecaron porque de plano son del enemigo. Otro aspecto que la gente que yo he oído que la gente dice es que él está en rebeldía. Él está en su rebeldía y no quiere seguir a Cristo. Hay otras cosas que también la persona dice. Por ejemplo, dice, no, es que no hay que fijar. Por ejemplo, si hay personas que le han hecho daño, así como el ejemplo que pongo. Uno de los argumentos que la gente dice es, eh, esa persona lo que pasó que se fijó en el hombre y no en Dios. Y yo creo que todos esos son argumentos de personas altivas, soberbias, y que por esa razón estas personas fueron capturadas o dejaron la iglesia, si lo queremos llamar así. Y no creo que sea tanto el dejar la iglesia, sino que fueron llevados prisioneros en esta guerra, y volver a la iglesia es práctica, por así mencionarlo, es volver con el mismo error o el mismo problema. Y fueron personas que también, que sí amaban a Dios y que inclusive amaban a su prójimo. Pero de alguna manera ese amor del prójimo que la Biblia dice que amarás a tu prójimo que a ti mismo, no lo vieron ellos. Ellos se sintieron el amor de Dios, sí vivieron el amor de Dios, pero no vieron ese amor de prójimo. Y eso puede ser una de las estrategias que el enemigo usó en atacarlos y atacarlos y atacarlos y generar aquello de que estoy siendo fiel, estoy siendo bondadoso, estoy siendo amigable, estoy siendo amar a los demás, pero me están destruyendo todo. Y la persona lo que hace es apartarse, pero realmente no es que se aparten, es que fue llevado cautivo, pero fue llevado cautivo por el rencor, por el odio y demás situaciones, porque el enemigo se levantó en contra de ellos. Y fue tanta la guerra que no soportaron y fueron esclavizados. Los vencieron y se los llevaron. Es parte de lo que menciono de las prisiones de guerra. Entonces hay mucha gente cuando ya los miran en la calle dicen, no, es que tú porque te apartaste, es que vistes al hombre y no a Dios. Y el montón de argumentos, o inclusive le comienzan a decir a la gente, no, es que no hay que dejar congregados como algunos tienen por costumbre, sin entender de que esta persona que fue dañada, en su mente está, si vuelvo a la iglesia me van a hacer daño. Si vuelvo a la iglesia me van a destrozar otra vez. Porque él sabe que se va a entregar a Cristo. Él sabe que se va a dar. Y por consecuencia, la gente no va a responder adecuadamente porque los usó el enemigo como estrategia para dañarlos. Claro, esto es un caso el que estoy mencionando. Hay muchos otros casos, como por ejemplo hay personas de que el enemigo los atacó tanto, tal vez con tentaciones. Tal vez ellos, hagamos de cuenta que murmuraron en contra de ellos, los golpearon, e inclusive los insultaron los mismos miembros de la iglesia, les dañaron. Y tal vez ellos no tuvieron ningún problema con eso, pues. O sea, en ese caso pudieron vencer, en ese caso pudieron decir ellos, bueno, no importa, yo estoy con Cristo. Pero pudieron venir un grupo de tentaciones, una estrategia de parte de las tinieblas para que él se descuidara, y ese descuido provoca de que esta persona dé un paso en falso y caiga en algún pecado. Pero vuelvo a repetir, no necesariamente significa de que él quería caer en ese pecado porque él estaba buscando la constancia en Dios. Fue estratégicamente empleada la estrategia para que él cayera en ese pecado, y él terminó cayendo por un descuido. Por eso la Biblia dice, el que esté firme mire que no caiga. Por eso cuando hablamos de la armadura de Dios habla de eso. Entonces una persona se puede haber descuidado, que es parte de esto. Es decir, a veces nosotros no somos perfectos, de repente nos descuidamos, de repente cometemos un error, un pecado. Pero no es lo mismo que nosotros cometamos un pecado como civiles, si lo queremos llamar así, a un pecado como personas que son miembros de un campamento espiritual, de una milicia. Porque, por ejemplo, hagamos de cuenta, si yo estoy en un campo de fútbol, voy caminando por ahí y meten un golpe a la pelota, si yo me descuido, lo que va a pasar es de que me van a golpear la cabeza con un balón de fútbol. Y puede ser que yo me caiga y me golpee la cabeza y me diga, me duele. Pero si estamos hablando de una guerra donde hay armas de fuego y yo me descuido por ver a otro lado, posiblemente un disparo lo que va a hacer es que me va a dar en la cabeza y me va a matar. Es decir, el contexto, si nos damos cuenta, es más peligroso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya estamos en una guerra, un descuido puede costarnos mucho.
Entonces hay personas que posiblemente se pudieron haber descuidado un solo momento por algún, inclusive como vuelvo a repetir, las guerras pueden ser muy fuertes, que a veces puede uno tocar que orar toda la madrugada o acostarse tarde a dormir. Pero hay personas que son así como que no entienden que están en guerra y que bueno, me voy a dormir siempre a las 9 y se vuelven y se duermen. Y el otro día cayeron en pecado. Pero vuelvo a repetir, ellos pueden caer en pecado y dicen, no, es que a mí no me pasó nada, yo sigo normal. Pero lo que pasa es que, vuelvo a repetir, las estaturas en las guerras, recordemos que también la Biblia habla de que en las guerras está lo recio de la guerra. No es lo mismo estar en lo recio de la guerra que estar en una esquina y esperando a que aparezca un enemigo. Siempre estando en una guerra. Entonces estas personas que han alcanzado ciertas estaturas, cierta comunión, cierta expertise en guerra, se van a estar enfrentando cosas muy fuertes. Y vuelvo a repetir, por consecuencia, un pequeño fallo puede involucrar una llevada a prisión. Pero, vuelvo a repetir, no es que ellos quieren pecar en esas áreas, lo llevaron cautivos y ellos pueden estar pecando, pero ellos no quieren estar pecando en eso. Ellos ya conocen la gloria, ellos ya saben lo que es la gloria y ellos ya saben lo asqueroso que es el pecado porque ya lo vi, o sea, al entrar en comunión con Dios, yo no sé, tal vez las personas que me están escuchando cómo son ustedes en su comunión, pero cuando uno ya entra en comunión con Dios, inclusive si uno peca en un área, por algún motivo, uno siente el pecado, lo percibe, como comienza a sentir lo feo que es y uno sabe que lo tiene. ¿Me entiendes? No es como antes que uno pecaba y se deleitaba, por así decirlo, y uno decía, vamos a pecar otra vez, sino que es como que pequé, está este pecado, lo siento, lo enfermizo que es, lo malo que es, pero como uno está siendo cautivo, uno después vuelve a pecar, y uno dice, pero yo no quiero hacer esto, y siento lo feo, y pero ¿por qué lo vuelvo a hacer? Pero es porque el enemigo lo tiene uno atrapado. Entonces, en ese aspecto, estas personas que alcanzaron este tipo de gloria y fueron llevados presos, caen en lo mismo. Pero vuelvo a repetir, como las personas que están afuera, que son carnales, solo ven a estas personas, los comienzan a juzgar. Sí, es que tú no puedes, tú que sabes mucho, ¿por qué no lo quitas? Y comienzan a criticar y criticar. Entonces, ¿eso qué involucra? Involucra que la gente no quiera acercarse otra vez al evangelio. Es decir, que se mantenga presos en ese evangelio. Y realmente es algo muy delicado que nosotros no hemos entendido. El otro ejemplo que podrían colocar, que también lo he visto, es de una persona que conocí que mi papá le decía Tres Patines porque él lo que hacía era drogarse, se drogaba, bebía alcohol y creo que también fumaba. Entonces mi papá le había puesto el apodo de Tres Patines por eso, ¿verdad? Entonces de repente yo vi a esta persona que una vez se subió al bus y de repente dije, bueno, se subió, ¿verdad? Y cuando se subió al bus él comenzó a hablar acerca de Dios y él prácticamente cuando él hablaba lo que provocaba era cambios dimensionales de atmósfera, como algunos le llaman, para la gloria de Dios. Entonces, él lo que hacía cuando subía al bus decía, mira, aquí hay alguien que conoce a Dios, los que conocen a Dios, por favor, den un aplauso. Y eso reventaba espiritualmente y la dimensión cambiaba y luego eso él comenzaba a predicar. Entonces yo miraba, pues chica, esta persona Tres Patines que mi papá le decía que estaba en drogas, ahora busca a Dios y predica a Dios. Entonces, esta persona como tal se subía a evangelizar a buses y demás. Pero de repente un día yo lo encontré en una tienda, en una esquina, con otras 3 personas, bebiendo licor, no con drogas, sino que ebrio y demás. Y yo me acerqué a él y él se acercó conmigo y me dijo, mira, como que se apenó de verme, es decir, después de haberlo visto yo bien predicando, porque yo estaba viendo el bus y él me saludó. Y él me vio y tal vez se avergonzó un poco y me dijo, mira, yo estoy ahorita caído, mira, caí, me dijo él. Y estoy aquí bebiendo y todo. Y inclusive él me dijo, mira, ora por mí, me dijo él en ese momento. Y oré por él. Y yo decía, ¿cómo es posible que él, después de haber estado predicando, cayó, verdad? Y es por lo mismo, él entró como un prisionero de guerra, ya sea porque él desobedeció, se adelantó en tiempo, el enemigo lo que hizo fue atacarlo con todo lo que tenía,
no lo mató, por así decirlo, pero sí lo capturó. Y a veces puede ser que él se levantaba y regresaba, pero volvía a caer a lo mismo. Entonces uno ve a la gente, o las personas a veces lo ven, ese tipo de personas y dicen, no, esta persona no es estable, esta persona no sigue bien a Cristo, que es inconstante, pero no saben que son tipo de personas que se dedican completamente realmente al Evangelio y que se han dado tanto, pero lastimosamente por la falta de cierto aprendizaje de lo que es la guerra, porque o no oyeron a Dios, o porque o ellos en su sentir, o porque las iglesias le dijeron que tienen que hacer algo, etcétera, terminaron siendo cautivos y prisioneros, que tal vez ellos no quisieran hacerlo, pero lo terminaron haciendo. Conozco varios casos realmente de personas que han sido prisioneras. Inclusive yo he estado con yo llegaba a visitar antes a una persona los días domingos a su casa, que era una persona que realmente te conocía bastante de parte de Dios y buscaba y en su tiempo buscaba bastante a Dios. Inclusive me dieron un buen testimonio de él en personas. Y yo llegaba con él los domingos, yo ya era creyente y a veces cuando llegaba hablamos de Dios, pues porque yo le preguntaba, mira, o hablamos de la Biblia, o él me preguntaba, mira, ¿cómo vas? Y por ejemplo, a veces hagamos de cuenta que él estaba viendo en ese momento Los Caballeros del Zodíaco, o tal vez estaba viendo una película, o tal vez tenía una sucumbia, o su cerveza. Y a veces yo llegaba y lo acompañaba. No bebía, por ejemplo, yo con él, o no, tal vez yo no le ponía atención a la película o a las canciones, sino que yo hablaba pues para sacarle cosas a él que él tenía de parte de Dios, y otra para que decía yo, bueno, si hablo yo con él y él en eso que está hablando, él entra en un anhelo y quiere volver a Cristo. Entonces era una de las razones por la cual llegaba y él me hablaba de experiencias, revelaciones, experiencias con Dios o testimonios que contaban. Y a ver, yo alguna vez me atreví a decirle, mira, pero ¿por qué es que no aceptas a Jesús? O sea, sé que quieres, o sea, se mira que necesitas y quieres. ¿Por qué no lo haces? Y él me dijo, es que no puedo. Y yo así como no puedes, o sea, si basado en el conocimiento que o sea, en mi mente pensé basado en el conocimiento que él tiene, basado en lo que él vivió, basado en lo que, en varias cosas, ¿por qué no? Y él me comenzó a decir, mira, para que yo pueda regresar, tiene que pasar esto, esto y esto, me dijo él. Y yo decía, pero, o sea, en mi mente de persona que no conocía mucho, dije yo, no, hombre, pues si el poder de Dios, ¿va? Lo que uno puede pensar como persona, pero cuando uno ya tiene un poco de entendimiento del reino, se da cuenta que las cosas no funcionan solo así como que, el poder de Dios. Aunque sí hay poder de Dios, pero también hay situaciones espirituales que se deben cumplir porque es parte del reino, ¿no? Entonces, lo que sucede, él me comentó eso, inclusive él tenía cierto celo. Recuerdo que una vez estaba en la casa de él, en la casa de los papás, porque me dijo que ahí estaba, yo llegué y tenían su repertorio de música, de reggaetón, de cumbia y todo. Inclusive me invitaron a comer. Y en esa pues había una canción de Vico Sí, creo que se llama Los 12 Discípulos, o no sé si era de Vico Sí, no sé quiénes son, pero aparecen 12 personas cantando y creo que se llamaba así Los 12 Discípulos. Y él cuando estaba en la lista de reproducción, él automáticamente se enoja y dice, por favor quiten esa canción. Y la esposa de él dice, ¿cómo es posible? Me dice de que ya no estés en la iglesia, ya no predicas ni nada. ¿Por qué todavía seguís con eso? Le dijo la esposa, siendo que la esposa también había sido creyente antes. Entonces él dice, sí, no me importa, pero por favor quítenlo. No me gusta, pero porque él tenía un conocimiento de la verdad. Entonces él había sido llevado prisionero también en lo que él vivió, en lo que él se entregó, porque él también vivió muchas cosas, también vivió muchos rechazos y también otro tipo de cuestiones de pecado, de que lo llevaron a pecar, pero lo que quiero es de que él quisiera estar nuevamente en las cosas de Dios, pero no puede porque está siendo preso. Las personas a veces que están alrededor solo critican, juzgan, dicen palabras y demás, o los tratan a este tipo de personas como que el rebelde, el apóstata, o el que nunca fuiste de nosotros, o un repertorio de cosas, o mira, no, es que la Biblia dice que no hay que dejarse congregar como uno tiene como por costumbre, así que anda, métete a la iglesia otra vez, sin saber de que la misma iglesia donde ellos iban era la fuente de la cual ellos se alejaron, o que el enemigo usó para que llevara a los cautivos o prisioneros. Entonces, estas personas están allá afuera prisioneras, que pueden ser, si lo queremos llamar así, generales, comandantes, capitanes,
o inclusive, por decirlo, soldado raso, por llamarlo así, que pueden ser bien efectivos en esta guerra espiritual que tenemos contra las tinieblas y para lo que conocemos nosotros como la salvación de las almas o o el arrepentimiento el arrepentimiento para entrarse en la salvación de Cristo. Pero no hay ninguna persona que vaya y que lo libere. Es decir, las personas están concentradas en predicarle a las personas que no conocen del Evangelio. Y hasta cierto punto está bien. Pero a las personas que ya conocen que cayeron en batalla, no les ponen atención porque lo ven como gente que apostató, no como personas que cayeron en batalla. Entonces no les ponen atención. Es igual como en la historia, por supuesto, pues ya terminó la guerra, pues ahí miren cómo salen los prisioneros. O bueno, ya ahí está, pues son prisioneros de guerra, regresaron a su país, pero y hay que vivan su vida. ¿Y qué pasó con los traumas? ¿Qué pasó con que perdieron una pierna? Me explico. Y el hecho de que toparse con personas que han sido prisioneros de guerra, nosotros no necesariamente los vamos a convencer a ellos predicándoles, por así decirlo, porque tal vez la prédica que nosotros le vamos a hablar ya se la saben de memoria. La revelación que le estamos diciendo tal vez es pequeña a comparación de lo que ellos conocen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer volver a una persona que fue llevada cautivo, que tal vez es un general comandante, hablando en términos espirituales, y nosotros tal vez ni llegamos a cabo raso? ¿Cómo es que vamos a poder nosotros lograr liberar a esta persona? Ahora, como hablamos de prisiones, y estas personas, que vuelvo a repetir, pueden ser capitanes, comandantes o un alto rango espiritual en esta armada, lo que sucede es que ellos, por la misma situación de que son personas peligrosas para el enemigo, son custodiadas de diferente manera. No son custodiadas o no son atacadas como otras personas. En el momento de que, por ejemplo, ellos quisieran salir o liberarse, por así decirlo, o pelear para la victoria, automáticamente van a surgir cosas demasiado fuertes para ellos que no les va a permitir hacerlo. Yo conozco personas que, por ejemplo, una persona dice que solo comienza a pensar de Dios, automáticamente se le aparece alguien en la calle ofreciéndole golpes y prácticamente dice que lo quiere golpear, y a veces dice que él se termina golpeando con esta persona porque dice, y mira, yo solo estaba comenzando a pensar en Dios y viendo si buscaba a Dios o meditando en la palabra, y de repente me termino peleando con la persona. O en otros casos, de repente dice que llega a la iglesia y en el momento de llegar a la iglesia ya hay personas dentro de la congregación que lo desprecian, lo insultan o lo tratan mal, o inclusive le ofrecen golpes dentro de la misma congregación, siendo esta congregación tal vez llamada una de las más puras de Guatemala. Entonces vemos de que por esta persona haber caído y porque tenía esa estatura o esa gloria y demás, el enemigo no los va a dejar salir fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos son realmente un peligro para las personas, para el reino de las tinieblas. Y haberlos capturado es una gran victoria. Algo así como lo que sucedió con Sansón. Sansón, ¿a cuántas no venció? ¿A cuántos no podían hacerle frente a Sansón? Y cuando lo capturan, hicieron una gran fiesta a celebrar porque habían al fin capturado a Sansón. Inclusive se burlaban de él, lo tenían ahí por mofa, le pusieron ciertos castigos. Entonces Sansón estaba preso, estaba mal, era un heraldo que había sido capturado. Y lastimosamente pues nadie pudo llegarlo, nadie se propuso salvarlo. Entonces esto pasa con este tipo de personas que han sido prisioneras. Y no hay nadie que vaya a rescatarlas. Y cuando la quieren, tal vez personas que quieren evangelizar o enseñar a estas personas, ya entran, inclusive los pueden insultar, les pueden decir, no, es que tú no te enfocaste en los hombres, sino en Dios. Y prácticamente ignoran muchas cosas de lo que ellos vivieron. Y yo creo que, basado en la experiencia que yo he tenido, una de las mayores cosas que uno podría hacer como personas que fueron prisioneras de guerra es ofrecerles más una amistad y realmente reflejar a Jesús en nosotros y buscar escucharlos, no tanto hablarles, porque realmente hablarles
es como que de hablarles de cosas que ellos tal vez ya saben, que ellos ya tal vez ya entendieron, predicaron, vivieron en una excelencia mucho mayor que otros. Pero lo que ellos no han visto, no es que no hayan visto a Dios, no es que no hayan visto el amor de Dios, no es que no hayan visto los milagros, no es que no hayan visto las señales, no es que no hayan visto las maravillas, no es que no hayan visto los prodigios, no es que no sepan o no supieron cómo amar, sino que lo que sucedió es que no vieron a otra persona reflejando a Cristo Jesús. Entonces, por más que alguien les predique que miren una maravilla, una señal, un prodigio, ellos no se van a convencer. Ellos, la manera de regresar o convencerse, basado en lo poco que yo conozco de esto, es que puedan ver a alguien que sea como Jesús, porque eso realmente no lo han visto. Ellos ya vieron sueños, inclusive tal vez ya vieron a Jesús en visión, tal vez ya hablaron con Él, ya tal vez ya sanaron gente, liberaron gente. Entonces ellos ver eso es como normal, o sea, es normal para nosotros, para esas personas ver, liberar, ver, sanar, ver a Jesús, tener visiones, profetizar, ver demonios, todo eso lo saben. Lo que no han visto son gente con realmente esas personas que dicen ser cristianos, que no son cristianos, no han visto un verdadero Jesús en ellos. Y lo que ellos buscan es eso, ver a una persona como Jesús. Y que los ame como Jesús los ama. Porque en la iglesia eso nunca estuvo. Solo había gente arrogante, ministros arrogantes, ministros que menospreciaban las revelaciones que ellos tenían, la forma de vivir que ellos tenían, y la envidia y un montón de situaciones. Entonces, en lo que ellos esperaban ver a Jesús, no lo vieron. Por lo tanto, ellos no van a quedarse espantados o sorprendidos por una sanidad, porque ya lo viven. Lo que ellos quieren y lo que ellos esperan es ver a Cristo en una persona. Pero no va a ver un Cristo en el sentido de que, sí, Él hizo algo bueno, no. Ver realmente una plenitud de Cristo en una persona. Ellos buscan ver lo que la palabra dice de amados los unos a los otros, porque ellos no pudieron ver eso cuando estaban en el Evangelio, no pudieron ver el amado los unos a los otros. Entonces, la manera de llegar a estas personas que son prisioneros, que uno los puede conocer, no es tanto predicarles, no es tanto hablarles, es más tanto realmente ofrecerles una verdadera manifestación de Jesús. Y por lo tanto también estar atento a que ellos se pudieran inclusive desahogar, aunque inclusive ellos tal vez cometieron un error, pero escuchar a la persona, estar atento a lo que va a decir y no estarlas corrigiendo, decirle, mira, es que tuviste esto mal, no es que vos hiciste esto mal. ¿Me entienden? O sea, no es tanto ese hecho de estarlos regañando. Ellos necesitan que alguien los escuche, que alguien esté atento a ellos, que inclusive puede ser que tal vez uno lo llame y le diga, mira cómo ha estado el día de hoy, o cómo le ha ido. Tal vez no significa que uno lo haga todos los días, porque a veces no se puede, inclusive ellos tal vez no quisieran ni siquiera que se les acerquen, dependiendo del carácter que cada persona tiene. Pero a lo que voy es de que si nosotros no tenemos realmente ese reflejo de Jesús, inclusive Dios no nos puede elegir para poder ayudar a estas personas que son prisioneros y que son sumamente necesarias para esta guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, vuelvo a repetir, estas personas que han sido prisioneros de guerra, sí quieren a Dios, sí anhelan a Dios, pero no hay nadie que los libere. No hay ese reflejo de personas verdaderas que inclusive siguen una dirección exacta en el Espíritu de Dios, para que ellos digan, sí, esta persona está en el Espíritu de Dios, Dios lo está usando, Dios lo está obrando en él. ¿Me entienden? Son cuestiones que son demasiado precisas, porque tal vez ellos con una sola cosa que uno puede hacer mal, ya está descartado. O sea, esta persona me dañó, ya eso no es de Dios y se acabó y nos vemos. Y ya nunca más lo puede volver a ver uno. Entonces uno tiene que ser muy preciso, muy atento, muy dirigido, muy todo. Que tal vez alguien dirá, no, es que eso es natural de un cristiano. En la práctica ya no es así. En la práctica uno se da cuenta, yo lo digo por experiencia, pues de que antes yo pensaba que estaba haciendo cosas en el Espíritu y ahora me doy cuenta, digo, no. Y cuando ya he experimentado cosas más dirigidas, digo yo, no, esto no es así. Pero ese es el punto de lo que quiero dar a entender. Algo tan sencillo como
Y voy a contar esta experiencia solo por poner un ejemplo. Yo recuerdo muy bien que yo estaba hablando con una persona que prácticamente por muchas razones había dejado de estar en la iglesia. Y yo le había invitado, que ya había inclusive hablado con él de la Biblia y todo, pues ciertas cosas. Yo lo llamé para entrar en un grupo de lectura, que inclusive el Señor Jesús me motivó a hacerlo, que yo inclusive confundí el nombre de él con otra persona, pero después ya entendí que era él. Entonces, pero en una de esas, él pues no tenía que pagar la luz, el teléfono, y prácticamente nadie lo ayudaba, pues tal vez ni siquiera gente de la iglesia o demás. Y una de las cosas que el Señor me dijo en ese momento fue, dale, no me recuerdo si en ese momento creo que eran 1,000 quetzales. Creo que fue 1,000 quetzales. Entonces el Señor me dijo un mes antes, mira, cuando te den tu sueldo, por favor deposítale a esa persona 1,000 quetzales. Y cuando le des ese dinero, dile que deje de estar esperando en el gobierno y que confíe en mí. Y claramente cuando llegó el día de pago, yo ya sabía que él tenía problemas de eso. Entonces, cuando llegó el pago, yo le mandé los 1,000 quetzales. Y, y creo que él me llamó para agradecerme, por así mencionarlo. O no me recuerdo si yo lo llamé. La cuestión está que cuando yo lo llamé o hablamos, le dije esas palabras. Le dijo, mire, me dijo, bien guardado te lo tenía, me dijo, con José. Yo dije, sí, es que Dios ya me había hablado un mes antes. Pero no le dije yo nada a él, ¿verdad? Porque imagínense, yo le digo, yo no lo hago, y ¿quién queda con mentira? Soy yo. Y entonces, lo que sucede, yo después del mes le deposité y todo. Y él me dijo, mira, te lo tenías bien guardado, me dijo él. Sí, la verdad que para qué se le iba a mencionar o para qué iba a decirle, a mí le voy a mandar mismo. Pero el Señor me dijo que deje de estar confiando en el gobierno y de que confíe en él. Yo realmente no sabía por qué se lo había dicho, pero lo que pasaba era que él estaba esperando que le depositara, que el gobierno le depositara, porque aquí en Guatemala estaba eso, creo que era de que si uno no tenía trabajo, no sé qué era, tenía que meter en la cédula, el DPI o algo así, y le mandaba el gobierno 1,000 quetzales cuando fue lo del COVID. Entonces, yo no sabía que él estaba metido en eso, yo no sabía que él estaba a la espera que el gobierno le mandara esos 1,000 quetzales y que el gobierno se estaba tardando y que con él tenía la esperanza que si el gobierno le mandaba ese dinero, él podía pagar el alquiler de la casa. Entonces, ese tipo de manifestaciones que ya eran más precisas, que son manifestaciones como de apoyo, de amor o algunas otras cosas por ahí, que son bien precisas espiritualmente, que uno las sigue, ¿verdad? Entonces la persona comienza a reflexionar y decir, sí, o sea, esta persona está siendo guiada por Dios y ¿cómo se llama? Estás dando un reflejo de lo que nunca había en el Evangelio cuando yo estuve. Pero porque están habiendo a Cristo en la persona. No estoy hablando de mí porque hay mucha gente allá afuera que realmente está reflejando verdaderamente a Cristo. El problema es que son personas escasas, personas realmente dedicadas. Porque hay otras personas que se creen que son verdaderamente, que realmente están reflejando a Jesús, pero es mentira. Entonces, aparte de ello, pues la oración por las personas que son prisioneros de guerra, vuelvo a repetir, es más difícil combatir contra los enemigos que ellos tienen por las estaturas. Yo he orado por gente que no es creyente y gente que es creyente prisionera. Y sé que eso no es igual. ¿Me entienden? Sé que no es lo mismo. El cansancio espiritual que a veces uno percibe con gente que está presa espiritualmente a una persona que tal vez es una persona no conversa es bien diferente. ¿Por qué? Porque los enemigos, vuelvo a repetir, que lo están reteniendo a él, los enemigos que lo están manteniendo cautivos, realmente son mucho mayores por lo mismo para que no salgan. Y la custodia es bien fuerte pelearla y es un proceso a veces de años, con el cual no es necesariamente que puede tardarse un día o 2 días o 3 días, sino que pueden durar 1 año, 2 años, 3 años, porque el proceso es bien difícil por la caída, porque también la Biblia, recuerden que la Biblia menciona de que a causa de la persona que tenía vacío su lugar, vinieron 7 demonios peores. Entonces el problema con una persona que puede caer presa espiritualmente en una guerra es de que pueden venir después 7 enemigos peores que él. Y liberar a esa persona de todo eso es un proceso largo, más aún si uno no tiene, uno no sabe liberación, no sabe de eso, aparte uno no entra en mucha comunión, no ora, y aparte de un sinfín de
de situaciones que suceden. Pero lo que quiero resaltar con todo esto es, uno, de que si nosotros queremos evitarnos el problema de ser nosotros prisioneros de guerra y después entrar en un proceso de liberación, de restauración que puede durar años, vuelvo a repetir, no es uno que a veces quiere las cosas ya y a veces no se puede, porque en el proceso que alguien puede haber caído, veámoslo en un término terrenal como una guerra cualquiera. Si vinieron los que custodiaban la prisión y golpearon a alguien a tal punto de que le quebraron la pierna, no le dieron atención médica y le tuvieron que quitar la pierna, esta persona realmente va a vivir o traumada, o el problema de que me quedé sin pierna en una guerra. Olvidémonos de que también le dispararon en el ojo. Puede ser que sean visualizaciones muy crudas, pero lo que sucede es que eso puede ser replicado espiritualmente. Entonces una persona que está bien, sí creyó en Cristo, se reconcilió, restauró y va a comenzar a caminar en Dios, él va hasta cierto punto tal vez a experimentar un tipo de frustración, porque tal vez antes oraba y al momento de doblarse le aparecía Cristo, pero ahora ora y no se le aparece Cristo, más bien le cuesta comenzar a sentir la presencia, y ya puede ser una frustración de antes yo oraba y la presencia de Dios se me manifestaba así al 100%, ahora oro y apenas consigo el 1%, el 2%. Entonces es un proceso que tiene que comenzar a restaurar a la persona, no es como que instantáneo, pues. Y inclusive las liberaciones o los procesos de administración, de frustración y todo lo que pudo haber vivido en el mundo mientras estaba cautivo. Por supuesto, no es lo mismo una persona que tal vez fue cautiva 1 año, 2 años, a una que pasó cautiva 10 años. Pero vuelvo a repetir, si nosotros no queremos entrar en el ser prisioneros de guerra, debemos ser muy cuidadosos y aplicar realmente los conceptos de guerra espiritual y realmente pedirle al Señor que tengamos una conciencia de guerra espiritual que nos va a llevar a ser muy prudentes, que nos va a llevar a ser realmente preparados, no solo para yo no entrar cautivo en una guerra espiritual, sino para el hecho de que si a mí me toca que Dios me envíe a liberar a alguien que ha sido cautivado en guerra espiritual, yo pueda saber cómo actuar y también entender de que esa persona ha sido cautivo, para también tener cuidado con las palabras y cosas que yo menciono. Porque a lo que yo vuelvo a repasar, a lo que yo he visto a lo largo de los años, es de que son cosas muy delicadas, realmente muy delicadas, y cualquier pequeño error puede provocar de que esta persona se aleje y siga siendo prisionera por muchas razones. Entonces, seamos muy cuidadosos para no entrar en esta prisión, pero también entendamos y veamos con diferentes ojos a aquellas personas que tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta que son prisioneros, y que inclusive tal vez lo hemos tratado como rebeldes o de apóstatas o que no eran de nosotros o que confían, y el montón de argumentos que a veces la gente dice inconscientemente o a la ligera sin entender la razón de verdadera las cosas. Y que estas personas que, por así decirlo, los podemos ver de diferentes maneras, porque cada quien, creo yo, que tiene sus tipos de prisión, pero ellos son muy importantes para el reino y necesitan ser liberados porque son necesarios para el reino. Ya tienen experiencia, ya tienen concepto, ya tienen muchas cosas que van a ayudar a la misma iglesia de Cristo, que no va a ser lo mismo que alguien se convierta y que entre en un proceso de 20 años para que nos ayude, por así mencionarlo, para alcanzar a aquel que está prisionero, que si lo sacamos ya tiene la experiencia de 20 años que podemos estar esperando de otro. No significa que nos olvidemos del otro, significa que estamos hablando de dos términos, de que esto es una amplitud de la cual tenemos que estar atentos y ser más sabios en las cosas que hacemos. Si nosotros no atendemos a la palabra de entender de que si no somos conscientes, no nos preparamos, no aprendemos y no damos esa entrega en la guerra espiritual, vuelvo a repetir, cuando estamos en guerra espiritual a veces puede pasar que no durmamos toda la noche por estar orando o por estar leyendo, porque si no es así la guerra no se va. Y nosotros decimos, bueno, me voy a la cama y ahí nos vemos hasta el otro día. Puede ser de que ese sea el principio de que caigamos en muchos problemas, como lo que le sucedió a David. David, a causa de no ir a la guerra, a causa de levantarse tarde por no ir a la guerra, vio a una mujer, tuvo relaciones sexuales con esa mujer, cayó en adulterio
Ese adulterio llevó a que mataran al esposo de la señorita, eso provocó que el niño se muriera, eso provocó que castigaran a David y por eso provocó la muerte de Absalón, la muerte de la violación de una de sus hijas, la muerte del otro compañero. Entonces se volvió realmente, eso llevó a un montón de caos por no estar atento a la guerra espiritual. Entonces nosotros no caigamos en ese error, pongámosle más atención a esto de la guerra espiritual, pero también por segundo punto entendamos que hay gente que ya está prisionera, que también si nos preparamos vamos a poder ser conscientes de que estas personas lo necesitan y que no hay nadie que los ayude, porque como vuelvo a repetir, la gente como está tan enfocada en salvar gente, almas para Cristo, que inclusive yo conozco personas que dicen, no, hombre, es que las personas ya en la iglesia ya saben mucho, ya entienden mucho, ya saben no sé qué, que hay que ir a salvar y rescatar almas a la calle. Cosa que creo que es un error, porque no hemos entendido también las funciones de lo que es pueblo y personas afuera. Pero sí es importante saber de que no a todos son enviados o no todos quieren ir a rescatar a estas personas por lo difícil que a veces puede ser tratar con las personas. Porque no es lo mismo venir a alguien y hablarle de Cristo que no sabe nada, hablarle a alguien de Cristo que sí sabe todo. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? O sea, uno dice, no, pues sí se lo dice eso, yo lo sé, yo lo sé. Para otra persona puede ser novedad. Y, sí, Dios me ama y que nadie lo amaba, pero la otra persona sí, es más, yo ya sé, es más, yo oro. Porque las personas, igual como digo, prisioneros de guerra no significa que no oren. Puede ser que sigan orando todos los días, pero hay cosas en las cuales no pueden ser liberadas, no pueden ser libres. Entonces nosotros debemos prepararnos, debemos saber que hay este tipo de prisioneros y de que inclusive lograrlos sacar, si en el Señor nos usa para poder sacar a esta persona de esa prisión, no significa que ahí terminó la situación, significa que va a haber una guianza y que inclusive esa persona que tal vez nosotros fuimos instrumento para liberarlo o sanarlo, esta persona no necesariamente es que se vaya a ir a otra iglesia necesariamente, sino que como no ha visto nada a través de otras personas, sino que lo pudo haber visto en uno, de alguna manera puede estar confiando en uno y uno no se puede quedar estancado, tiene que seguir caminando. No porque lo están viendo a uno, sino porque uno es un reflejo de lo que él necesita, que es Cristo. Y necesitamos seguir orando y seguir leyendo y seguir avanzando. Claro, Dios ya puede mover a gente a diferentes lugares, que también ha pasado en ocasiones, pues el Señor me ha permitido hablar con personas y a veces hablo con ellas por un tiempo, trato con ellas por un tiempo y de repente esas personas tal vez se van a otras congregaciones y está bien porque es parte de esto. O sea, no es que uno está buscando miembros de iglesia, ¿verdad? O sea, esto no es así, esto es que sean discípulos de Cristo y realmente las personas puedan ser liberadas. Tal vez algunos procesos van a ser más fáciles que otros, como vuelvo a resaltar, hay personas que he visto que el trato es con años, otras personas el trato es meses. Yo inclusive con una señorita hace un par de años, que ella también me decía, mire, yo antes predicaba, yo antes enseñaba la palabra, yo estaba a tiempo completo, iba a tener un viaje para ir a Italia, para ser misionera, por así decirlo, en Italia, pero no me comentó qué pasó, no me contó si pecó, qué áreas, pero puede ser que ella había sido una prisionera de guerra y todo se derrumbó, se cayó y ya no se pudo dar. Hablamos fueron tal vez unos 2-3 meses tal vez, y luego ella como que se restableció y comenzó a entregarse un poquito más de lo que tal vez hacía. Entonces cada quien va a ser diferente, pero también vuelvo a repetir, por las estaturas, por las glorias y otras cuestiones. Pero tengamos cuidado en no ser prisioneros de guerra. Anunciemos a otras personas también que tengamos cuidado en las acciones o actitudes que tengamos. Y también si hay personas que tienen unas actitudes feas como las que ya mencioné anteriormente, tratemos ver cómo hacerles entender de que esto no debería ser así. No deberíamos tratar a estas personas así, sino que son personas sumamente valiosas en el Evangelio y que debemos prestarles mucha atención, inclusive estar orando por ellos, si el Señor nos lo permite, para que ellos puedan ser restablecidos y no tratarlos así. Yo menciono esto porque tal vez yo no he vivido ese tipo de situación como tal de ser un prisionero, como lo he visto en algunos casos, pero sí sé de que cuando yo una vez tomé una decisión para salir de una congregación
que por así decirlo era fuertemente doctrinal en muchas cosas, también en verdad de Dios y todo. Solo por tomar la decisión de salir y que la gente luego me hablaba y prácticamente ya me menospreciaba y me rechazaba, solo por el hecho de haber salido de la congregación y tal vez por así decirlo cambiar de congregación. Entonces digo yo, pues, ¿qué tan fuerte es esto si solo cambié? ¿Y cómo es el trato que me están haciendo supuestamente que son iglesias de sana doctrina y que ellos dicen que son iglesias de sana doctrina? ¿Y cómo me están tratando? Inclusive cuando yo regresé a esa congregación porque fue una visita, o no me recuerdo si fue una persona que me invitó, que creo que se iba, creo que sí, eso era, creo que él se iba a casar y en esa iglesia tiene la costumbre de anunciar a las personas en el culto de que ellos se van a casar, van a tener su compromiso y demás. Entonces yo llegué porque me invitaron y cuando yo llegué pues me topé a uno de mis antiguos amigos que pues de alguna manera conoce la palabra, inclusive estaba predicando y demás. Y lo primero que me dice es, ¿y qué tal vos? Y ya venís del mundo. Y yo digo, ¿pero por qué piensa mal la persona? En lugar de decir, mira cómo has estado, mucho gusto que hace rato no te veo, sino que dice que ya venís del mundo. Imagínense si en este caso yo estoy perseverando y me tratan de ese tipo, de esa forma, una persona que supuestamente tiene sana doctrina, va a una iglesia de sana doctrina, está predicando la palabra, está siendo enviado para enseñar, es servidor de la iglesia y demás. Entonces, ¿qué podrían pensar aquellas personas que a causa de esa destrucción que le hicieron en la iglesia, qué harían estas personas si una persona le dice eso? Automáticamente puede ser que se regresen a su casa. Y la persona puede decir, sí, es que el enemigo lo usó y que no se debía fijar en el nombre. Pero realmente el enemigo usó a esta persona. Entonces, yo digo, si así es el trato, es lógico que esas personas no quieran saber de una iglesia y que estén esperando ver a un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, ver a Jesús realmente en alguien. Entonces, preparémonos, entendamos bien lo que corresponde a esto. No lo vuelvo a repetir, no lo estoy haciendo solo en un sentido de precaución para no caer en ser un prisionero de guerra, sino también hablo de que hay necesidad de levantar a aquellos que han sido caídos, que han sido prisioneros, y que la labor para poder rescatar a personas que han sido prisioneras de guerra no es una tarea fácil, no es una tarea que se logra rápidamente, lleva su tiempo, lleva paciencia, lleva dedicación, que inclusive uno se puede frustrar por querer mm, o no saber cómo lograr restaurar a las personas que vemos que son muy importantes, inclusive son muy amadas de Dios y Dios los guarda y los cuida tanto a este tipo de personas eh, que uno no se puede imaginar qué tanto amor Dios tiene, pero como no hay nadie que se levante, que una de las cosas que Dios quiere es eso, que personas se levanten porque Dios quiere usar a personas para traer liberación a diferentes tipos de personas, claro. Pero eso es lo que quiero dar seamos más conscientes, tengamos más amor de parte del Señor y no miremos con menosprecio o desprecio a personas que por algún motivo vemos que no están en el camino que tal vez en algún momento sí estuvieron. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude y que inclusive si nosotros, porque también no sé las personas que me escuchan si alguno es prisionero, para que el Señor envíe tanto su gloria, porque también una de las maneras de que una persona sea liberada de prisión, según lo que la palabra también dice, es de que la gloria de Dios caiga sobre ese lugar, que tenga una administración de manera gloriosa de parte de Dios y que se puedan dar todo lo necesario para que la persona sea liberada y pueda ser entregada a Cristo. Entonces vamos a orar para las tres. Uno, para la precaución. Segundo, para prepararnos para poder ser personas útiles para poder liberar personas cautivas o prisioneras de guerra. También para saber cómo hablar con otras personas que tal vez tienen una mala actitud con relación a esto. Y orar para que Dios envíe liberación a aquellos que han sido prisioneros de guerra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes el día de hoy
para poder estar prudentes, atisbados, preparados, estar bien atentos a realmente aprender de guerra espiritual, no solo por el hecho de la salvación, de la liberación y demás, sino también para guardar nuestra vida en ti y no dar un paso en falso, entender bien las escrituras para estar bien preparados y si necesitamos ayuda, pedirla y no caer y ser prisioneros de guerra. Por otro lado, también te pedimos para aquellas personas que son prisioneros de guerra, espiritualmente hablando, y que necesitan una libertad, que tú puedas enviar personas con un corazón sincero, puro, que puedan ayudar a estas personas a ser libres, a ministros que tal vez están de alguna manera tal vez conformes con sus congregaciones y que por conformarse a esas congregaciones se olvidaron de que hay más allá de, de una liberación a personas que tal vez necesitan una dirección bien precisa y que no solo quieren ver al predicador en la televisión, sino tal vez en su comunidad o en otras áreas. También te pedimos, Padre, que como dice tu palabra, envía obreros a la mies porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Envía personas que sean restauradoras, basado en lo que dice el libro de Isaías 58, que podrán ser, si se entregan a la oración, al ayuno, podrán manifestar una restauración y una liberación a los oprimidos. Te pedimos en Cristo Jesús, Padre, que puedas traer una responsabilidad, una conciencia, un amor, para que si hay personas que están criticando a estas otras personas que por alguna razón cayeron como prisioneros, no sean despectivos, más bien que se centren en ayudar, en lugar de hablar tonterías o maldades o un montón de cuestiones ahí que pueden afectar más que ayudar. Y que también si nosotros vemos que esas personas están hablando algo que no, que está afectando realmente, tener también la valentía y la dirección del Espíritu Santo para decirles, mira, ten cuidado, porque puede ser que él sea un prisionero y tus palabras no van a ayudar en nada. Y también motiva y ayuda, pues, Padre, a aquellas personas que ya lo hacen, porque a veces las personas, ¿verdad, Padre? Lo comentan en Facebook, YouTube y a la ligera. Y pues necesitamos que tú les hables, que tú les reprendas o lo corrijas para que tomen una actitud diferente. Y también te pido para que tu gloria recaiga sobre todos aquellos que han sido prisioneros de guerra y que tú necesitas que sean libertados, que tú los has amado, que tú los has fortalecido y que tú quisieras que ellos recobraran la gloria que ellos tenían para que puedan expresar de ti las maravillas de tu ley, la bendición que ellos adquirieron en su intimidad y que también proveer de esa paciencia de restauración porque sabemos de que no es un proceso fácil. Así que, amado Pastor de Israel, pedimos hoy tu amor, tu fidelidad para con ellos, que te acuerdes, así como dijo Nehemías, acuérdate, Señor, de lo que hice para la restauración de Jerusalén, acuérdate de mí, de mis generaciones. Yo oro por esas personas que son prisioneros de guerra, que te sirvieron, que te ayudaron, que te apoyaron, y no oro por mí mismo, como lo hizo Nehemías, sino oro por que mi voz se escuche como la de Nehemías, pero para ellos. En el sentido de que tú te acuerdes de sus obras, te acuerdes de su comunión, te acuerdes de la entrega que ellos hicieron, del sacrificio que ellos hicieron, de todo el amor que depositaron en ti. Que tal vez el hombre no les pagó bien y que tal vez les dañaron mucho el corazón, pero que ellos puedan, que tú te recuerdes de ellos y puedas manifestar esa gracia, ese amor y tengas una manifestación de compasión. Aunque sé que ellos han pecado y han hecho tal vez algún tipo de mal, algún tipo de descuido, qué sé yo, pero sabemos que tu compasión, que tu misericordia sobrepasa la justicia y sobrepasa muchas cosas y que tu amor cubrirá multitud de faltas. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos en Cristo Jesús y pedimos hoy, Padre, que nos libre de ser prisioneros de guerra. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén.